acompaña, vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Josué. Vamos a Josué, capítulo número 10 y el versículo número 12. Vamos a leer al versículo número 14, la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Josué 10, versículo 12 al 14, en el nombre de Jesucristo, Señor. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Vamos a hacer una oración para que el Señor nos hable su palabra, hermanos. Usted lea la Biblia, hermano, en su casa, y Dios le va a bendecir más grandemente. Y si usted no es cristiano también, pero tiene Biblia y tiene la manera de poder encontrar los libros de la Biblia, usted léalos y Dios le va a bendecir de una forma más grande todavía. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga en su palabra, que sabemos que el Señor lo va a hacer, de hecho. A ti sea la gloria, Señor amado, bendito seas, Señor. Llénanos de ti, Señor amado, y glorifícate, Señor amado, y socorre, Dios mío, a todo aquel, Señor amado, que está necesitado, que lo sabe y no lo sabe, Señor amado. Obra, Padre eterno, en el nombre de Jesús en nuestras vidas. Llénanos de tu socorro, como siempre lo haces con todos, en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Señor amado. Amén. Bendito sea el Señor, aleluya. Aquí la palabra del Señor habla un momento muy especial para Israel, porque Israel ya había salido de Egipto y había muerto el primer guía que Dios les había dado, que era Moisés, y de aquí iban con la bendición de Dios, con Josué, porque miren, hermanos, las cosas del Señor siempre siguen. Nosotros podemos faltar, pero Dios sigue adelante y la obra de Dios sigue adelante, los planes de Dios siguen adelante, porque Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites, Dios no. Dios sigue adelante. Moisés ya no pudo estar, pero Dios levantó otro hombre, a Josué, y siguió la obra de Dios de todos modos. En este momento que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, Israel había cometido un pecado. Había cometido un pecado porque había hecho pacto con la ciudad que aquí se menciona en el versículo número 12. En las últimas palabras dice Gabaón. Había hecho pacto con la ciudad de Gabaón. Y Dios no quería que ellos hicieran pactos con nadie, que Israel se mantuviera apartado de todos los países paganos, de toda la gente que no fuera del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, del pueblo elegido. Pero ellos hicieron un pacto con ellos. Los que hicieron un pacto no fue la gente, sino fueron los príncipes de Israel. Y la gente, a la gente no le agradó eso. Usted puede ver todo eso viendo del capítulo número 9, leyendo el capítulo número 9, usted puede ir leyendo la palabra de Dios de este libro y va a ver eso que le estoy comentando. Y cometió Israel ese pecado. Y cuando, lo cometió Israel el pecado porque representa a Israel los príncipes, pero la gente no apoyaba eso, solamente los príncipes lo quisieron hacer el pacto. Y Josué tampoco estaba metido en eso. Pero aunque no lo cometió la gente, el pacto, ni Josué, de todos modos Israel se contaba en que estaba contaminado por ese mal. Cuando llega el momento que llegan unos reyes a atacar, 5 reyes amorreos, a la ciudad de Gabaón, Israel, como tenía pacto ya con los de Gabaón, que no tienen que tener pacto con ellos, tuvieron que ir a defenderlos porque tenían pacto con ellos. Y cuando fueron a defenderlos, se menciona la escena que acabamos de leer ahorita.
Dice el versículo número 12. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, Josué habló con Dios. Y después de hablar con Dios, dijo esto delante del pueblo de Israel, que es lo siguiente. Dice así: Sol, le habló al sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Dice el versículo 13, y el sol se detuvo y la luna se paró. En la palabra de Dios se menciona en el Nuevo Testamento cuando a veces se va a hacer alguna sanidad. En ocasiones, cuando se hace una sanidad, hermanos, en ocasiones, usted sabe, se le pide a Dios: Señor, yo te pido que sanes a esta persona, te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, o sana al Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tú pide al Señor. Pero en ocasiones uno ya va orado en el Señor por esa petición, porque ya se le avisó a uno que tal persona está enferma y que hay tal necesidad, y solamente uno llega y solamente le puede decir a la persona: recibe la sanidad en el nombre de Jesús, y no oras, solamente impartes el poder de Dios que Dios ya te dio para sanar a esa persona, porque tú ya anteriormente ya tienes una vida en comunión con Dios y tienes el respaldo de Dios. Ya pediste por esa petición para que el Señor la hiciera cuando tú fueras a orar por la persona. Aquí pasa lo mismo. Aquí Josué primeramente dice que habló con Dios, y dice que después, en presencia de Israel, ya habló, pero ya no con Dios. Habló con el sol y habló con la luna, y les dijo que se detuvieran. Perdón. Y hasta les dijo en dónde tenían que detenerse. Y ellos se detuvieron, aunque él no estaba orando. Él estaba pidiéndole a ellos que se detuvieran. ¿Pero por qué? Porque él ya anteriormente ya había orado. Y cuando lo hizo así él, dice la palabra de Dios, versículo 13, lo continuó leyendo. Dice: hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Versículo continúa, dice: ¿no está escrito, hace una pregunta a la Biblia, en el libro de Jacer? Pero aquí da una afirmación que está escrito: y el sol se paró en medio del cielo, porque así se tuvo el sol, lo obedeció. Y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Cuando él le dijo al sol que se detuviera y la luna que se detuviera, se detuvieron porque Dios los detuvo, en lo que da a entender el versículo número 14. Pero él, cuando se presentó ante ellos, no oró ante el sol y la luna, sino que les dio una orden con autoridad, con poder de Dios, pero porque ya había estado con Dios anteriormente y le había pedido a Dios. Entonces, después que se presentó con el sol y la luna, Dios obró porque él ya había orado al Señor primero y Dios se manifestó. Así cuando uno, como en la Biblia viene el Nuevo Testamento, hermanos, a veces vienen oraciones ocasiones que Dios sana a personas y solamente vienen como que recibe la sanidad, o levántate y anda, o que reciban lo que necesitan, pero no se muestra que estén orando, que no le estén pidiendo a Dios. Solamente ellos dan la orden: sé sano, y se sana, la persona se sana, pero porque es una comunión con Dios. La comunión con Dios, si tú ya vas orado por tal situación, y a veces, aunque se te presenten cosas nuevas que tú ni te las presentas en el camino, tú sientes estar la autoridad, el poder de Dios está contigo, y tú, si el pie de Dios que te use para hacer sanidades y milagros, esto que se presenta nomás en el nombre de Jesús, porque tú sabes que tú ya estás con Dios arreglado de que Dios haga esas obras, y cuando lo pides así, el Señor lo hace. Tú no, el Señor lo hace. Como aquí, él no oró para el sol y la luna, sino que nomás les dio la orden y pasó. Y él no lo hizo, Dios lo hizo, versículo número 14. ¿Por qué? Porque tenemos que tener comunión con nuestro Dios, ser amigos de nuestro Dios, pedirle a Dios, y cuando se presente el problema, como Dios es real, Señor, pues se presenta el problema, uno ya está en el problema, y pues el Señor sabe que ya está ahí lo que le hemos pedido, para lo que le hemos pedido, y uno nada más confía en el Señor y en el nombre de Jesús, y las cosas pasan, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque ya le pedimos anteriormente.
Aquí el Señor detuvo el sol y la luna. Y era una guerra contra los amorreos, dice así el versículo. El versículo que leímos, el versículo número 12. Dice el versículo 12, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Miren, el sol y la luna eran dioses falsos de los amorreos. Para ellos eran sus dioses. Y Dios, que es el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios nuestro Señor, Él demostró que Él es el verdadero Dios porque pudo más que sus dioses falsos. Los detuvo. Porque no son dioses, en realidad nada más son cuerpos celestes que Dios hizo, nada más es una estrella, el sol, y la luna es un cuerpo celeste, también igual que el sol. No es estrella, pero es un cuerpo celeste que Dios ha hecho. Pero nada más son creación de Dios, no son dioses ni nada. Y Dios ahí demostró que Él es el verdadero Dios, el que sí es Dios, y los detuvo. Porque nuestro Señor, hermanos, es poderoso. Voy a contar un breve testimonio, hermanos amados. Hoy, en este momento que estoy grabando la predicación, no sé, bueno, hoy es 5 de febrero, es viernes 5 de febrero de 2021 que estoy grabando el video. No sé usted cuándo lo está viendo, no sé, ¿verdad? ¿Qué día, qué mes? No sé, ¿verdad? Pero el día de ayer, el día 4 de febrero del 2021, se presentó algo, hermanos. Vino una hermana. No sé si recuerdan que yo les comenté anteriormente en una predicación que una hermana me dijo que si oraba por su bebé. Miren, hermanos, Dios es grande y poderoso. Yo les comenté en ese sueño, yo les comenté, perdón, en una predicación anterior que yo tuve un sueño en el cual yo miraba que la hermana que me pidió oración venía conmigo y que me decía que se oraba por su bebé. Y era una cosa muy triste que ella tenía de problema pues en su embarazo, en el sueño. Entonces ella me pedía una oración especial en el Señor. En el sueño yo soñaba que la hermana estaba embarazada y que su bebé se le moría en el estómago y que quería que orara para que el Señor resucitara a su bebé. Entonces yo no le conté nada a la hermana y pasó como un mes y la hermana vino a decirme que se oraba por ella, que porque su bebé tenía el cordón que tenían mujeres en su vientre, lo tenía enrollado en su cuello su niña, y me dijo que las palpitaciones, me dijo el día de ayer que la volvió a ver a la hermana, que las palpitaciones de su hija cuando ella vino la vez pasada, que tenía el cordón enredado en su cuello, que las palpitaciones de su hija, su corazón, que eran muy, muy lentas, y que hasta le dijo la doctora, ¿crees en Dios? Le dijo, como porque ella no tenía, o sea, estaba muy delicada pues su situación. Entonces ella vino a orar, vino para que oráramos y ya oramos. Yo le comenté en la aplicación pasada, oramos. Y ella se acababa de hacer un ultrasonido y salió su niña así pues con su cuello pues con 2 vueltas y su corazón estaba pues no funcionaba bien, no palpitaba bien. Entonces oramos y se hizo otro ultrasonido. No sé si se lo hizo como al siguiente día o 2 días. Y para la gloria de Dios, hermanos, ya tenía su cuellito pues ya suelto pues, para la gloria de Dios. Y el Señor hizo un milagro, yo se los comenté en una predicación. Entonces el día de ayer, 4 de febrero, vino la hermana de nuevo, me comentó algo, que ocupaba una oración, que porque tenía algunos problemas con la niña. Ya no por el cordón, sino por otras cosas. Entonces me dijo que tenía un problema y que pues que si orábamos, y le dije sí. Eran como las 6 de la tarde, yo le dije, sí, le digo, al ratito oramos, le dije. Y ya pasó el tiempo, pues ya llegó el momento que oramos ya algo tarde, oramos como a las 8:30. Y pues empezamos a orar, pero antes de eso yo le pedí al Señor misericordia, antes de orar, antes de que se llegara el momento de la oración. Le pedí a Dios misericordia y le pedí al Señor
que se glorificara. Le dije, Señor, haz un milagro, ayúdala. Le dije, para la gloria eterna de tu nombre, le dije al Señor. Y se lo pedí en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor Salvador bendito. Entonces, para la gloria sea para el Señor Jesús siempre. Entonces, cuando ya llegó la hermana, yo sentía la seguridad que Dios iba a hacer el milagro en su bebé. Llegó la hermana y pues cuando llegó la hermana, oramos. Pero antes de orar le pregunté, hermana, ¿qué específicamente, qué quiere que ore? ¿Qué quiere que le pida al Señor? Porque ella me dijo varias cosas y llegó el momento que yo como que me confundí, ya no entendí. O sea, me dijo varias cosas y yo como que me confundí, no entendí bien qué era lo que quería que se le pidiera al Señor. Entonces ya le pregunté y le pregunté también que si eran muchas cosas y me dijo, no son muchas cosas, dice, las cosas que ocupo son estas, me dijo, que la niña crezca porque no está muy grande. Dice que también ocupo que la niña tenga más peso porque no tiene casi peso. Me dice, y también ocupo que le crezcan los pulmones. Y le dije, ¿son eso? Sí, son esas cosas. Entonces empezamos a orar, hermanos, y cuando le puse la mano para orar, el Señor se empezó a manifestar. Y yo recuerdo, hermana, cuando llegó, como yo les comenté anteriormente en la predicación que hablé de esta hermana, yo les comenté pues que el Señor la ayudó, pues, y que era una hermana en Cristo y todo, pero ella es un familiar mío, la hermana, es familiar mía, pues carnal, es mi familia y también familia en Cristo. Entonces, como somos familiares, yo le dije, antes de orar, le dije, ¿tienes la panza grande, verdad? Pero yo nomás lo dije por decir, nomás así, ¿tienes la panza grande? Y me dijo, no, la tengo bien chiquita. Y se descubrió el estómago, esa familiar, y traía una blusa y levantó la blusa y con la blusa se le miraba la panza. Le digo, somos familiares ella y yo, y me enseñó su estómago como estaba así. Y me enseñó, me dijo, está pequeña la panza, me dice, y ocupaba que creciera la niña. Porque si le dijeron que si crecía, que si nacía así, o sea, ella me dijo que al nacer, si no crecía como tenía que estar, y sus pulmones, y crecer ella y agarrar peso, que al nacer se podía morir. O sea, era algo grave, hermanos. No nomás porque quería que estuviera grande, sino porque si no se podía morir al nacer. Era algo delicado. Entonces, le puse la mano en el estómago, así descubierto el estómago, se le miraba, y le puse la mano en el estómago y el estómago se le empezó a mover. Y le empecé a pedir al Señor y pues misericordia, que cobrara en su vida, pues, y el estómago de repente se lo miré, yo abrí los ojos, se lo miré más grande, el estómago, se lo vi más grande. Entonces, para la gloria del Señor, y le pregunté, ¿te creció la panza, verdad? Y me dijo, sí, me creció. Entonces, seguimos orando y le dije, Señor, y empecé, que crezca, no me acuerdo bien si le decía, crece, o le decía al Señor que creciera, pero yo decía que creciera, pues. Y le iba creciendo más, y ella me dijo que cuando yo decía que crezca, le crecía más, y el estómago lo tenía descubierto, como le digo, y le creció. Yo le miré el estómago que le creció para enfrente, y ella dice que también le creció para los lados. Y llegó el momento que hasta me quiso dar como un ligero como temor, quiso dar como un temor a mí, como que la panza no le vaya a tronar, que le está crece y crece. Y a ella también le vino un pensamiento, pero ni yo dije nada, ni ella. Y yo rápido, no, desecho esos pensamientos, y el Señor está orando, gloria a Dios. Y pues sí, el Señor estaba glorificándose. Y ya pensé, Señor, dale paz y todo, gloria a Dios. Y siguiendo ahí, pidiendo a Dios que creciera y que la llenara, que le diera masa muscular también, no nomás que creciera, que le diera masa muscular, que todo lo que había pedido la hermana, con las cosas que había pedido. Entonces, de repente le vi su cara y se miró su cara asustada, con miedo. Y se vino a la mente, tiene miedo porque la panza le está creciendo, le está creciendo. Y pues así pasó, y gloria a Dios. Y ya de repente Dios le dio paz. Yo confié, Señor, dale paz, y le dio paz, gloria a Dios, ¿no? Y terminamos la oración. Mi hermana empezó a llorar. Estaba llorando, y su estómago le creció, le vimos su panza, pues nada más estábamos ella y yo, pues aquí en la casa le digo, ella es familia mía, somos familiares, humanamente y también en Cristo. Entonces,
estábamos aquí en la casa y llorando ya porque el estómago lo tenía ya más grande, le creció. Y yo se lo estaba viendo y estaba más grande. Fue después con otro familiar y le comentó, y también otro familiar empezó a llorar también. Y tenía que ir al doctor, de ahí se fue al doctor y le hicieron una revisión y todo, y su bebé subió de peso. Subió de peso su bebé. No podían nacer su bebé porque sí, o sea, sí podían nacer, pero se moriría pues a lo mejor al nacer. Ya pueden, dijeron que ya pueden nacer y puede estar bien. Su estómago se le quedó grande, el ombligo no tenía brotado, hasta se le brotó el ombligo también. Cuando oramos se le brotó hasta el ombligo, de cómo le creció la panza, hasta el ombligo se le brotó en ese momento. Y pues sí, Dios se glorificó. Ya me acuerdo después de eso, de repente yo andaba haciendo otras cosas, hermanos, y se me venía mucho a la mente cómo le creció el estómago, cómo le creció. Pues usted imagínese, se está viendo el estómago, está orando por el estómago y lo está viendo así, lo que es la piel, y de repente ve lo crecer, que crece, o sea, que creció, y luego de repente pues, está orando y sí le crece, y la gente, y la persona, me está creciendo la panza, y yo digo, me está creciendo, y así, y es algo bien tremendo, hermanos. ¿Y por qué estaba creciendo? Porque pedimos que creciera el niño, la niña. Y estaba creciendo la niña, pues tiene que crecer la panza porque crece la niña. Entonces, cuando fue al doctor, sí, pues le dijeron que estaba bien y todo, gloria a Dios. Fue después de la oración, a los minutos se fue al doctor y todo. Y sí, le dijeron que ya estaba bien y todo, el niño agarró más peso y todo. Y ya está bien, ya pueden hacer bien y todo. Y Dios se glorificó así. En la noche el Señor me estuvo bendiciendo a mí, me empezó a recordar pues el milagro que hizo pues el día de ayer. Y me habló el Señor en esta parte, en esta parte de la palabra, en el versículo 14 fue donde me habló Dios a mí. Dios me recordaba este versículo cuando me estaba bendiciendo, cuando yo estaba ya acostado, ya para dormir. Y el Señor me habló en el versículo 14. Y lo que me hablaba el Señor aquí es lo siguiente, dice, y no hubo día como aquel, ni antes, ni después de él, dice, habiendo atendido Jehová la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Lo que me hablaba mucho Dios era aquí, que Dios atendió la voz de un hombre. ¿Y cómo atendió la voz? El hombre pidió que se parara el sol y la luna, y Dios paró el sol y la luna. Entonces nosotros, hermanos, nosotros como cristianos, como cristianas, nosotros, hermanos amados, tenemos que tener la confianza y la seguridad que Dios escucha la voz de los hombres y de las mujeres que le claman con fe. Usted, hermano, aunque se presente el milagro más grande, la necesidad más grande, usted pídele al Señor y el Señor le va a socorrer. No importa la necesidad tan grande. Imagínense, hermano, que vaya una persona con usted, fíjese que necesito estar más alto, ore por mí para que crezca. Pues así oramos por el niño y creció. Fíjese, hermano, yo tengo una necesidad, hermanos. Fíjese que estoy muy flaquito, debo de embarnecer porque siento que estoy muy flaco y tengo que embarnecer. Y ore por mí y que oren por usted y embarnezca. La niña embarneció así. Y hermanos, tengo los pulmones chicos, ore por mí para que me crezcan. Oramos por él y le crecieron. Los tres milagros los hizo ayer el Señor. Entonces, eso el Señor lo hizo para su gloria eterna, como le pedí al Señor que lo hiciera, para la gloria eterna de su nombre. Entonces, Dios, hermanos, es poderoso, usted lo sabe. Confía en Dios, hermanos, esté tranquilo, esté tranquila, confía en Dios, ferviente en la fe en Él, pídale con toda confianza y Dios va a atender a la voz de su ruego. Y Dios lo va a socorrer conforme a sus propósitos, porque Dios peleaba por Israel, obró para hasta el sol y la luna, hermanos, que eso es imposible de ser, y Dios lo hizo porque para Dios no hay nada imposible, eso Jesús lo enseñó, y así es, lo sabemos. Bendito sea el Señor. Entonces usted, hermano, hermana, pídele a Dios, no importa su necesidad, crea, y Dios lo va a hacer. Dice Jesucristo que si algo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Jesucristo dice que el Padre lo va a hacer. Y también dice Jesús que Jesús mismo lo va a hacer. Entonces, hermanos, está hecho. Simplemente pida y va a recibir. Porque el que toca, se le abrirá. Y el que busca, hallará. Eso Jesucristo lo dijo. Y se refiere a que si usted busca la bendición de Dios, obviamente que no importa la que sea, porque Dios no tiene límites. No, esto sí bendicen, esto no puede bendecirnos. Dios bendice todo.
Usted busca la bendición de Dios, Dios le va a bendecir en lo que usted necesita, conforme a sus propósitos, obviamente, sobre todo, y para la gloria de Él. Aleluya. Voy a hacer una oración. Si usted no es cristiano, quiere recibir a Cristo como su Salvador. Le voy a decir qué es esto, recibir a Cristo como su Salvador. La Biblia enseña que Jesús murió por nuestros pecados, porque nosotros, hermanos, hemos pecado y sabemos que nosotros, por nuestro pecado, merecemos el castigo de Dios, porque hemos hecho el mal. Dios, como es justo, tiene que castigar el mal y nos tiene que castigar, porque si no nos castiga, Dios sería injusto. Y Dios no puede ser injusto, entonces tiene que castigar al mal, aunque a Dios le duela pues su corazón. Entonces, la cosa es que Cristo murió para salvarnos, porque nosotros merecemos el castigo. Y nosotros, si creemos que Jesús murió para salvarnos, que Jesús así lo hizo, y le pedimos perdón al Padre, y le decimos, perdóname porque Jesús murió para salvarme, y también Jesús resucitó para salvarnos, y decimos, perdóname a Dios Padre, porque Jesús murió para salvarme y también resucitó para salvarme. Hacemos eso es lo que decimos recibir a Cristo. O sea, simplemente que reconozcamos que Jesús murió y resucitó para salvarnos y le pidamos al Padre perdón, apoyados en la confianza que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para salvarnos, y que por eso el Padre nos va a perdonar cuando pidamos perdón por los méritos de Jesús. Pero a Jesús, al de la Biblia, no al que es de una imagen o un ídolo, de una estampilla, de un mono, de algo, al Dios verdadero, al de la Biblia, al que esté en el cielo, a que nadie puede hacer, hermano, nadie lo podemos formar. Yo trabajé 10 años formando monos de yeso, aunque no sea ídolos, solamente una ocasión hice. Uno no puede formar a Dios. Yo solamente formaba monos, esos monos no son Dios. Y solamente una vez formé imágenes en los 10 años, para la gloria de Dios. Pero esos monos que hace la gente, que los demás se hacían imágenes, yo nomás una vez caí en eso de hacer imágenes. Todo eso no son Dios, solamente son monos. Pero al Dios verdadero nadie lo podemos hacer. No lo podemos hacer nosotros. Más bien Él nos hizo a nosotros. Él nos da vida y nos sustenta. Pidámosle perdón a Él. Si le quiere pedir perdón a Dios para que le perdone, porque usted quiere ser perdonado de sus pecados, quiere ser salvo, quiere recibir la salvación. Lo voy a guiar a usted cómo pedirle perdón. Pedirle perdón a Dios que está en el cielo y creer y que está en la tierra también, para que Dios esté en todas partes viéndonos, y pedirle perdón a Jesús que esté en el cielo a la derecha del Padre. Entonces, si va a pedir perdón juntamente conmigo, cierre sus ojos. Yo lo voy a guiar cómo pedir perdón. Repita las palabras que yo digo y el Señor le va a perdonar. Vamos a pedir al Señor perdón. Señor Dios, yo reconozco que Jesucristo murió por mí, Señor, y que resucitó también por mí para salvarme, Señor. Perdóname, Señor, por tu Hijo Jesucristo, perdóname. Te doy gracias, Señor, por perdonarme. Amén. Gloria a Dios. Si usted oró de esta manera, el Señor le ha perdonado. Siga adelante buscando de Dios. Busque una iglesia cristiana cuando se puedan abrir. Lea la Biblia. El Señor le bendiga. Hermanos, saludos a los hermanos de la iglesia, a las hermanas de la iglesia, a los servidores. Dios les bendiga, les amo en el Señor. A todos los que son hermanos en Cristo también les amo. Dios les bendiga. Gloria a Dios.